Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra, hoy es lunes, estamos iniciando una nueva semana. Bueno, en realidad ya estamos en el segundo día de la semana, porque como cristianos para nosotros la semana comienza con el domingo, con el día del Señor. Pero ya hoy es lunes y en este lunes en el que continuamos este recorrido semanal, nos queremos dejar iluminar y guiar por esa palabra de Dios que siempre viene a transformarnos, a decirnos algo, a quizás consolarnos, a corregirnos en ocasiones, a iluminarnos en alguna duda o incertidumbre, a hacer un camino en nuestra vida que siempre va siendo sostenido, guiado por esa palabra de Dios que nos muestra hacia dónde nos encaminamos. Así que hoy abrimos este leccionario, el libro que contiene las lecturas de la misa, y vemos qué nos quiere decir el Señor para el día de hoy, lunes, de la sexta semana de la Pascua. Y en esta primera lectura que nos presenta la iglesia hoy estamos ya continuando ese recorrido del libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos llegado al capítulo 16, los versículos 11 al 15. Hechos de los Apóstoles 16, 11 al 15 es parte de una de estas secciones dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles que le llaman las secciones en nosotros. Es decir, secciones en las que el narrador, el que va contando la historia, cambia el uso del pronombre y el uso de los verbos y ya no habla simplemente en tercera persona diciendo lo que hacían los apóstoles o lo que hacía Pablo y Bernabé, sino que se incluye dentro de la trama, dentro de la historia y habla de un nos. Comienza diciendo zarpamos, salimos de un lugar llamado Troas, llegaron a otro llamado Samotracia, y por ahí continúa narrando. Algunos estudiosos de la Biblia hablan de aquí de un posible diario de viaje que se introdujo dentro del relato de los Hechos de los Apóstoles. Teorías para estas secciones de nosotros son muchas, pero sí lo importante es que aquel que está contando la historia es parte de ella. También podemos utilizarla en un sentido quizás más espiritual, sentirnos nosotros también parte de esa historia, sentirnos que somos parte de ese viaje, de esa evangelización, de esos misterios de fe, de esos retos y dificultades que se van afrontando, de las persecuciones, las críticas, las murmuraciones, los desprecios que sufren estos que van llevando el Evangelio. Por un lado Felipe, por otro lado Pedro, los apóstoles Pedro y Juan, por otro lado Pablo con Bernabé, Silas y el otro Judas que le estaba acompañando también. Todos estos que se iban uniendo en esta, pudiéramos decir, como una ola de una evangelización, pues sentirnos también nosotros parte. Nosotros vamos con ellos. Y aquí vemos en la primera lectura de hoy cómo en este lugar ellos buscaban en dónde se reunía la gente. Es un detalle bien importante. ¿Dónde hay que anunciar el Evangelio? Donde se reúne la gente, y luego dice, para orar. Dice que fueron a un lugar cerca del mar, en la orilla del río, perdón, en donde se reunían unas mujeres para orar. Y esto es importante. El anuncio del Evangelio tiene que ser allí donde se reúne la gente. Por eso utilizamos estas redes sociales y estos medios, porque es donde estamos encontrando a la gente reunida. Y tú y yo también podemos convertirnos en difusores. Por eso siempre les recomiendo, comparte este video, dáselo a tus amigos, no para que se haga famoso Padre Jason, que no es mi intención, sino como decía ayer la primera lectura, para que se predique a Cristo, para que se anuncie a Jesucristo, para que la palabra de Dios pueda llegar a donde lo necesita, donde se reúne la gente. Así que entonces allí va Pablo a anunciar la palabra y cuenta en la historia una mujer llamada Lidia que creyó. Y no solamente creyó y aceptó aquello que decía Pablo, sino que luego quiere acogerlos en su casa. Recuerda que esto es bien importante en el Evangelio según San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. La fe y la acogida, el recibir. ¿Recuerdas las parábolas de la misericordia que concluyen con la parábola del hijo perdido o del padre misericordioso? En realidad es la palabra de la acogida. El padre que acoge al hijo en su casa, aunque sea un pecador. Y luego entonces el hermano mayor que no quiere acoger
Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Acogemos a aquel que viene a nosotros. Igualmente los discípulos de Emaús, que es el final del Evangelio de San Lucas. Esa acogida que hacen estos dos a aquel forastero que todavía no sabían quién era, pero acogiéndolo a él, recibieron a Jesucristo en su casa. Los reconocieron al partir el pan. Así esta mujer también se convierte en una mujer que recibe, que acoge, que no rechaza, que no desprecia, porque su corazón ha sido transformado por esa palabra que se le había anunciado. Así entonces el Salmo, que es el Salmo 149, uno de los últimos salmos con los que va cerrando, el penúltimo salmo con lo que va cerrando, que van alabando el nombre del Señor, que van cantando y entonando himnos al Señor. Este salmo nos invita a reconocer que el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Esta frase, el Señor ama a su pueblo. ¿Cómo se manifiesta el amor? Por muchas causas, de muchas maneras. Por esa persona que me habla, por esa persona que me ayudó, por ese mensaje que recibí, por esa experiencia que estoy viviendo ahora, incluso las experiencias negativas. A veces el Señor nos habla por medio de una calumnia, por medio de una persecución, por medio de un comentario negativo que hicieron acerca de mí. A veces es el Señor que me está diciendo algo. A veces a través incluso del silencio Dios puede estar hablándome, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. A eso les advierte el Señor en el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio según San Juan, del 15:26 hasta el 16:4. O sea, pasa de un capítulo a otro. 15:26, todo lo que resta del 15 hasta el 16, versículo 4. Ese es el Evangelio en donde Jesús, como lo continuará haciendo en estas 2 semanas, porque estamos ya a las postrimerías, a la cercanía, a las puertas de la fiesta de Pentecostés, el Señor continuará mostrándonos este paráclito, que se traduce en nuestro leccionario como el defensor, que decíamos hace unos días que es un lenguaje judicial, que es el que se pone junto a mí para defenderme. Ayer domingo el Señor decía en el Evangelio que es otro paráclito, porque el primer paráclito es Jesucristo, es aquel que ha venido al mundo en nuestra defensa. Pero luego Él no nos deja solo, nos envía a otro que nos defiende. Y hoy en el Evangelio nos defiende en unas situaciones muy específicas. Dice el Señor, no tambaleen, es decir, no tengan miedo, no se sientan acabados, destruidos. Dice, porque a ustedes les entregarán, les perseguirán, les excomulgarán de la sinagoga y incluso llegará a pensarse que el que les da muerte da culto a Dios. Esto se vive ya hoy, se ha vivido en todos los tiempos y lo seguimos experimentando hoy. A veces parece que ser inteligente, ser sabio, ser progresista, ser una persona de mentalidad abierta, ser una persona que defiende el amor, ser una persona que defiende la libertad, ser una persona que defiende la solidaridad y tantas otros valores que hoy día se proponen dentro de nuestra sociedad. Parecería que para poder ser un defensor de todo eso hay que despreciar al cristiano, hay que despreciar al creyente. Para defender a la mujer hay que despreciar al creyente. Para defender al trabajador hay que despreciar al creyente. Para poder defender los derechos de personas marginadas, sea por su sexo, por su edad, por su color, parecería que el que quiere defender y establecer una sociedad más justa y en armonía tiene que despreciar la fe en Dios. Y es todo lo contrario. Ya Jesús nos lo había advertido. Decía, se pensará en algún momento que el que les da muerte da culto a Dios. Ponle Dios con mayúscula o Dios con minúscula, pero es el que está bien, el que los persigue a ustedes. Dice, pero ustedes no tengan miedo, no se acobarden. Se los digo para que cuando ocurra se acuerden de que yo se los había dicho. Pero tendrán a un defensor, alguien que les acompañará, que les defenderá. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios. Así que invoquemos a este Espíritu de Dios para que en medio de este viaje que vamos haciendo en nuestra vida, en donde encontramos momentos de alegría y momentos de persecución, podamos contar con su defensa, con su protección y con su consuelo. Feliz lunes de esta semana de la sexta de Pascua, que el Señor les bendiga mucho y continuamos siempre compartiendo la palabra.